Hace aproximadamente 2000 años, en el viernes más significativo de la historia, Jesús enfrentó la crucifixión, una experiencia terriblemente dolorosa y angustiante. Prepárate para un viaje emocionante a través de uno de los relatos más impactantes de la historia. En este video, desentrañaremos los secretos más oscuros y los detalles más estremecedores detrás de la muerte de Jesucristo. Desde la traición hasta la tortura y la crucifixión, te sumergirás en una experiencia que te dejará sin aliento. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de este evento histórico y su significado eterno? No olvides suscribirte al canal Camino Cristiano para más contenido inspirador y esclarecedor. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento detallan meticulosamente los eventos que rodearon este momento, ofreciendo una visión clara de lo sucedido. El relato bíblico destaca que la muerte de Jesucristo trascendió el sufrimiento físico, abarcando un significado mucho más profundo. Es probable que su fallecimiento ocurriera después de 3 años desde el comienzo de su ministerio público, a la edad de aproximadamente 33 años. Sin embargo, determinar la fecha exacta de su muerte presenta dificultades debido a un error en el cálculo del calendario actual, lo que sugiere que Jesús probablemente nació entre 6 y 4 antes de la era cristiana, y murió entre los años 27 y 29 después del inicio de la era cristiana. Previo a su crucifixión, Jesús fue sometido a una larga tortura. Primero, fue arrestado el jueves cuando fue traicionado por uno de sus discípulos mientras oraba en el Getsemaní. Luego, Jesús fue llevado al Sanedrín, que era una especie de tribunal supremo judío reunido en Jerusalén. En el Sanedrín, Jesús fue acusado de blasfemia y condenado a través de falsos testimonios. Pero el Sanedrín no tenía autonomía para condenar a alguien a muerte, solo el gobierno romano de la provincia tenía esa autoridad. Entonces, el Sanedrín formalizó la acusación contra Jesús y lo entregó al gobernador romano de Judea, que en ese momento era Poncio Pilatos. Probablemente temiendo consecuencias políticas no deseadas, Pilatos mostró cierta resistencia en autorizar la muerte de Jesús. Incluso envió a Jesús al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, pero nuevamente Jesús fue devuelto a Pilatos y él tuvo que cumplir con la solicitud de los judíos de ejecutar a Jesús con la pena capital. Jesús fue sometido cruelmente a flagelación. El instrumento utilizado en esta ocasión era un látigo hecho de madera y cuero, con extremos adornados con huesos afilados, ganchos y piezas de metal. Estas puntas se incrustaban en el cuerpo de la víctima, arrancando trozos de carne y causando heridas tan profundas que llegaban a comprometer incluso los órganos internos. Además del tormento físico, Jesús sufrió también tortura psicológica. Fue objeto de humillaciones de diversas maneras. Los soldados romanos aprovecharon la oportunidad para burlarse de Jesús, quien había sido identificado como el rey de los judíos. Le vistieron con ropas que simulaban un atuendo real y le colocaron sobre la cabeza una corona de espinas que, sin duda, causó una intensa hemorragia. Algunos estudiosos sugieren que el tipo de planta utilizada para hacer la corona poseía espinas tan fuertes y afiladas que podían llegar a alcanzar los nervios de la cabeza, provocando un dolor agudo. Insatisfechos, los soldados, después de ser escupido y golpeado en la cabeza con un bastón, Jesús fue conducido hacia su ejecución. En aquellos tiempos, la pena de muerte se llevaba a cabo fuera de los límites de la ciudad y, según relatos bíblicos, Jesús tuvo que cargar su propia cruz hacia el lugar de la crucifixión. Por lo general, los condenados a muerte solo llevaban la viga horizontal de la cruz, que pesaba alrededor de 20 kilogramos. Sin embargo, algunos podrían haber arrastrado la cruz completa, que podía pesar hasta 80 kilogramos. Aunque no podemos estar seguros de cuál fue el caso de Jesús, sabemos que debido a la brutal flagelación que sufrió, no pudo llevar la cruz todo el camino y fue ayudado por Simón de Cirene. Una vez en el lugar de la ejecución, Jesús tuvo sus manos y pies clavados a la cruz con largos clavos de metal, provocando un intenso sangrado y un dolor extremo en la víctima, quien luego fue erguido en la cruz, y Pilatos mandó colocar una placa en la cruz de Jesús que lo identificaba públicamente como el Rey de los Judíos. La muerte en la cruz era la forma más humillante y dolorosa que alguien podía enfrentar en aquel tiempo.
Probablemente, este método de ejecución surgió entre los persas, pero acabó siendo adoptado por los romanos. De hecho, un ciudadano romano nunca podía ser condenado a muerte por crucifixión. En realidad, solo los esclavos y los peores criminales eran condenados a muerte en la cruz. En la cruz, el condenado quedaba desnudo y expuesto públicamente, sufría de calambres muy fuertes, intensos dolores de cabeza y mucha sed mientras perdía sangre a través de las heridas en las manos, los pies y el resto del cuerpo azotado. Los estudiosos dicen que, dependiendo del lugar de la ejecución, las aves de rapiña podían empezar a arrancar partes del cuerpo de la víctima aún viva. De cualquier manera, la muerte por crucifixión era lenta y podía durar horas e incluso días. La muerte por crucifixión ocurría típicamente por asfixia, hemorragia o ataque cardíaco debido al agotamiento extremo. En algunos casos, los condenados tenían sus piernas quebradas para acelerar el proceso de muerte. Según la Biblia, Jesús fue llevado a la muerte junto a dos criminales y se le ofreció una mezcla de vino y mirra, la cual rechazó. Durante la crucifixión, los soldados también le ofrecieron vinagre en una esponja. Jesús tardó aproximadamente 6 horas en morir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La escena de su muerte fue presenciada por algunas personas cercanas, como su madre y otras mujeres que participaron en su ministerio. Se cree que el apóstol Juan fue el único discípulo que estuvo presente durante su ejecución. Mientras algunas personas se angustiaban al ver morir a Jesús, otras continuaban insultándolo. Durante la crucifixión, Jesús pronunció al menos 7 frases que se convirtieron en emblemáticas, señalando tanto su plena humanidad como su divinidad, así como el propósito redentor de su obra. Además, ocurrieron fenómenos extraordinarios, como una oscuridad densa que cubrió la tierra durante aproximadamente 3 horas, un gran terremoto que sacudió a Jerusalén y la división del velo del templo de arriba a abajo. Aunque no podemos determinar con precisión la causa exacta de la muerte de Jesús, sabemos que sucedió poco después de entregar su espíritu en las manos del Padre. Algunos testigos de la crucifixión llegaron a comprender la verdadera identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Para confirmar su muerte, un soldado clavó una lanza en su costado, lo que provocó la salida de sangre y agua, un signo inequívoco de que había fallecido. Dado que ningún cuerpo podía permanecer en la cruz durante el sábado, el cuerpo de Jesús fue retirado el mismo viernes para ser sepultado. En contraste con la práctica común de arrojar los cuerpos de los criminales crucificados en fosas o dejarlos para que sean devorados por animales, Jesús recibió un trato diferente. Su cuerpo fue preservado y sepultado en un sepulcro nuevo, del cual resucitó al tercer día. Sin embargo, más allá de estos hechos, es fundamental comprender adecuadamente el significado de la muerte de Jesús. Si bien su crucifixión fue indudablemente atroz, es crucial reconocer que otras personas también sufrieron este destino antes y después de él. Incluso, cuando Jerusalén cayó ante los romanos décadas después de la muerte de Jesús, muchos judíos enfrentaron la misma condena. Entonces, ¿cuál fue la distinción entre la crucifixión de Jesús y la de otros individuos? La diferencia radica en que el sufrimiento de Jesús trascendió el simple tormento físico. En su muerte, Jesús experimentó algo más profundo. La muerte de Jesús reveló la ira ardiente de Dios y una oscuridad de sufrimiento más profunda de lo que cualquier hombre podría soportar. No se limitó al dolor de los clavos en sus manos y pies, la tortura de la corona de espinas en su cabeza o incluso el flagelo que laceraba su cuerpo. El sufrimiento más profundo que Jesús enfrentó durante su muerte fue la desoladora separación y el abandono. Al ser hecho maldito, Jesús renunció a un trono de gloria por una cruz de madera, y al cargar con todo nuestro pecado en esa cruz, fue abandonado por el Padre. En ese momento supremo, Jesús experimentó el horror del infierno en lugar de la dulce comunión celestial. El sufrimiento más profundo que alguien puede experimentar es el abandono por parte de Dios. En la cruz, Jesús enfrentó este dolor en toda su intensidad. Cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo hizo con total sinceridad. Sin embargo, la muerte de Jesús no solo reveló el juicio divino sobre el pecado,
sino también la extraordinaria manifestación de la gracia y el amor de Dios. Es asombroso reconocer que la muerte de Jesús no fue un acto para que Dios nos amara, al contrario, fue un testimonio del amor incondicional de Dios, quien decidió amarnos. Incluso la muerte de Jesús trasciende el tiempo, pues no fue simplemente un acontecimiento que ocurrió hace 2000 años, sino el cumplimiento de un decreto divino establecido desde la eternidad. Su sacrificio representó la encarnación del Cordero sin mancha, conocido desde antes de la creación del mundo. La buena nueva es que su preciosa sangre fue derramada por cada uno de nosotros, ofreciendo redención y reconciliación con Dios. No dejes de compartir este video con otros, para que también puedan comprender el significado profundo y eterno de la muerte de Jesús. Suscríbete al canal Camino Cristiano para que continúes recibiendo más contenido bíblico y reflexiones espirituales. Hasta la próxima.